¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. Clary, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge Alberto. Hoy tenemos 3 temas importantes en la agenda aquí en Cara o Cruz, pero bueno, lamentablemente tenemos que sustraernos de nuestra propia agenda porque así es el periodismo, así son los medios de comunicación, ¿no? La noticia plenamente confirmada, fuga en la agrupación especializada, Jorge. Es así, 2 reclusos de allí se fugaron, se confirmó ahora. En realidad no se habían percatado porque recién se dieron cuenta cuando estaban haciendo el conteo y faltaban 2. Hasta ahora estamos hablando de 2 supuestos miembros del primer comando capital. Hay una alerta máxima a partir de esta confirmación. Eso lo confirmó también incluso el propio viceministro de Seguridad, el doctor Hugo Sosa Pazmor, porque estamos hablando de 2 miembros del PSC conocidos y denominados de alta peligrosidad, y por ello la alerta que empezó para su búsqueda. Y eso está plenamente confirmado. Esto ocurrió hoy en la tarde allí. Estamos viendo imágenes en ese lugar, en la agrupación especializada. Bueno, a ver, yo me imagino que esta fuga fue a balazos, a bombazos, ¿no? ¿O nada de eso? No, nada, por supuesto, ya de más está ¿De decir. qué salieron? ¿Por la puerta principal? Y dicen que rompieron los barrotes, parece. ¿Pero qué estamos? ¿En una película de los Sí. años 40? Limaron el barrote y salieron. Y parece Qué que increíble. no dejaron rastros, por eso no se percataron. Nadie se percató en el momento de la fuga. Se percataron, insisto, después cuando estaban contando, acá faltan 2, ¿dónde están? Y ahí se fueron a su celda y no lo encontraron. Espera un ratito, en un cálculo aritmético, allí se dieron cuenta que faltaron 2. Ahí se dieron cuenta, según estoy leyendo ahora mismo, parte de las crónicas que se publican en algunos medios de comunicación, pero la información está confirmada, la información la confirmó el propio viceministro de Seguridad, el doctor Hugo Sosa Pazmor. Ahora, tenemos las identidades, Jorge. A mí me cuentan que uno de ellos, por lo menos, ya está confirmado, Tiago Jiménez, que sería el hombre más importante del PSC aquí en nuestro país. Alias Matrix. Alias Matrix. Sí. Este está detenido hace cuánto tiempo, allí no tenemos ese dato. Él había sido capturado en el 2014 en Ciudad del Este, según se informó. El otro sería Reinaldo Araujo, otro miembro del grupo original que fue aprendido hace unos años atrás. Pero ese tiene nombre más de paraguayo, Jorge. El Araujo, ¿verdad? Reinaldo Araujo. Bueno, pero el caso está confirmado, esto es una vergüenza. Este lugar tiene que clausurarse. Este es un hotel. Este es un hotel en donde ingresan chicas vía citas, en donde la gente vivía en una comodidad tipo apart hotel, en donde la gente puede fugarse sin disparar un tiro, sin ningún coche bomba, sin nada, sin ninguna amenaza. Esto, y discúlpame, Jorge, si voy a decir esto, estos pagaron para salir. Estos no pueden salir gratis, olvídate. O sea, ¿cómo va a salir de una cárcel? Acordate la presunción de cuánto ofrecía Marcelo Piloto para que se dé su fuga. ¿Cuánto? Estamos hablando de $2 millones, papá. Estamos... Ya. Queríamos hablar con el viceministro, por lo menos, de Seguridad, Hugo Sosa Pazmor. Está en estos momentos ahí en la agrupación especializada, y después, cuando termine a lo mejor de esa reunión que tiene allí, podemos charlar para tener más detalles de esto que sucedió. A ver, aquí hay varias cosas que hay que administrar. Primero, la ineficacia de la policía para cumplir, digamos, como cárcel. Estas son oficinas prácticamente de la policía, oficinas tácticas tal vez, pero no pueden servir de reclusorio de nadie, en primer lugar. En segundo lugar, el doctor JJ Ríos, ministro de Justicia, tiene que acelerar la construcción de las cárceles. Ya están, los proyectos ejecutivos están todos terminados. Yo no sé por qué ya no se lanzan estas licitaciones. Podríamos, no sé, José, si nos encontramos, si lo buscamos al ministro de Justicia para hablar un poco, ¿cuándo vamos a tener las cárceles proyectadas? Creo que son 4 proyectadas, 2 en Emboscada, una en Misiones, creo que otra en Pedro Juan Caballero. En esta era democrática, después del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 pasaron, estábamos haciendo el otro día en la radio, ¿cuántos ministros de Justicia pasaron? 20. Por lo menos. No, 20 pasaron. Todos llegaron con un proyecto de una nueva cárcel en carpeta, todos. Decime si hasta ahora uno de ellos se concretó. Ninguno. Hace 2 semanas, no, un poco más, 3 semanas, ¿te acordás? Cuando llegaron allí hasta la agrupación especializada
hicieron un allanamiento en uno de los pabellones donde estaban los considerados presos de alta peligrosidad y, como vos decías, de todo encontraron. Vivían prácticamente como un hotel en este sitio. Y acá me preguntan qué va a pasar ahora con el recientemente, hace poco nomás le nombraron al nuevo jefe allí en la agrupación especializada. Viaja. No, mínimamente. Sí. Ojo, pues le puede costar hasta el cargo hasta el comandante de la policía, a Walter Vázquez, porque estamos hablando que ese es un lugar que está a cargo de la Policía Nacional. Ese cuento de que no está, este lugar, este espacio no está diseñado, construido para que opere como una cárcel, puede ser, pero están allí cuántos efectivos policiales teniendo ellos la responsabilidad, sí, por lo menos de custodiar ese sitio, a diferencia de otras cárceles. Incluso. A ver, yo quiero decir algo, Jorge. Quema de tractores, quema de aviones, fusilamiento de un empleado de estancia, secuestro, asesinato en la agrupación especializada, fuga de miembros del PCC ahora. ¿Cuánto más le vamos a perdonar a Juan Ernesto Villano Mayor? ¿Cuánto más hay que perdonarle a Juan Ernesto Villano Mayor? Por mucho menos los gobiernos han destituido ministros del Interior. Nadie dice que Villano Mayor se fue esta tarde a abrir la agrupación especializada, señor, señora. Pero se llama responsabilidad política del cargo. Para eso cobran una dieta, para eso le damos combustible, chofer, guardia de seguridad, les damos todo para que trabajen con tranquilidad. ¿Cuánto más vamos a perdonar a Juan Ernesto Villano Mayor? ¿Cuánto más? No sé, ¿qué más puede pasar en la agrupación especializada? Ahí ya pasó de todo, que le asesinaron a una nena de 18 años. Ahí, inclusive, ni hacíamos referencia, incluso cuando hablábamos de este tema, ni los más capos guionistas de una historia, para una película, podía imaginarse que esto iba a pasar allí en la misma celda de nada más y nada menos que considerado uno de los presos más peligrosos que estaba en ese lugar. Yo, la verdad, solo me contentaría, porque así funciona, señora, nuestro sistema republicano, la cabeza de Juan Ernesto Villamayor, porque así funciona. Él es el responsable político de esto. Sosa Pazmor está ahora en la agrupación especializada, es evidente el desgaste del ministro, por eso lo mandan a Sosa Pazmor para que enfrente después a la prensa, ¿verdad? Claro. Esta es una fuga, hermano querido. Yo no sé, este Matrix, dicen que es el número 1 del PCC ahora, ¿no? Acá en Paraguay. Acá ya me envía un mensaje. Prepárate para la conferencia de prensa de mañana de Juan Ernesto Villamayor. Alguien le va a culpar, como siempre, ¿verdad? Va a ser una responsabilidad, a lo mejor culpa de Carter o no sé de quién, pero alguien le va a encontrar una responsabilidad para no asumir la responsabilidad. Obviamente no es una responsabilidad directa de él, pero la responsabilidad política de esto que sucedió en la agrupación especializada la tiene, por supuesto, el ministro del Interior. Voy a robarte una idea, Torres, lo cual siempre me es difícil. Voy a robarte una idea. Acá el que tiene que llegar es otro. Discúlpame, acá el que tiene que llegar es otro. Estos niveles de inseguridad en 4 meses son inaceptables para un nuevo gobierno. Estamos hablando de que el EPP está golpeando con violencia, mató a uno. Este dato que me pasan ahora. A ver. El jefe más importante del PCC preso hoy en Paraguay es el que se fugó, el Tiago Ximénez, cambiame alias de tiempo, Matrix. me decís, era. Claro, ya no está, pero no está. Ya no está preso. Sí. Bueno, era el más importante, el jefe más importante del PCC, que estaba recluido en la agrupación especializada en nuestro país, el que se fugó. No hizo falta un coche bomba, como mencionabas, ni siquiera un disparo, dice la policía. Prácticamente lo dejaron salir como sin nada por la entrada, por la calle. ¿Qué cuento me estabas contando vos? Que limó barrotes y salió. Dale. Después, ¿quién va a decir eso? Mañana en conferencia de prensa Villamayor. Uno de los argumentos del ministro imagínate el grado de peligrosidad de quien estamos hablando, el responsable. El jefe máximo del PCC y todo lo que significó, que le costó el cargo, entre paréntesis, a otros policías, por mucho menos, lograr
capturar a estos ¿Qué delincuentes. otro policía? Viajaron el comandante, el subcomandante, el jefe viajó todo el cuerpo policial en el caso piloto. ¿Y ahora quiénes van a viajar? Vamos a volver a cambiar al jefe, al subcomandante, al jefe de la especializada. Yo quiero decir, me gustaría cerrar un poquito, ya novelar la cuestión al estilo Dostoyevsky ya. Mañana entonces el ministro Villano Mayor, que siempre sale indemne de todos los problemas de seguridad de este país, va a contarnos que los dos miembros del PCC se fugaron de la agrupación especializada utilizando una lima y limaron los barrotes y salieron. La lima, ¿cómo ingresó a la agrupación especializada? En una torta de cumpleaños o en el pan del mediodía. De verdad tenemos que estar esperando esto, lamentablemente. Y acá hay otra cuestión conexa, Jorge. Al saber de esto, ¿qué nos hace suponer que no es verdad lo que están diciendo de González Dara y su hijo de que todos los días salen de la agrupación especializada? Es una joda llegar a ese lugar. Acá me dicen, por ejemplo, no voy a contar, por supuesto, quién me pasa este dato. Te cuento, me dice, de dónde se fugaron estos, tienen barrotes dobles, cómo se van a escapar sin ayuda de nadie, nada que ver. Te controlan, te palpan, revisan todo cuando entras y cuando salís. Allí por lo menos 8 policías están allí en la guardia. Afuera, todos lados, policías por todas partes. Ahora, es imposible que nadie se haya percatado que se hayan fugado estos delincuentes. Permitime hacer una aclaratoria entonces, y esto va para la gente también. Primero, como decíamos antes, ¿verdad? Cerrar todas sus puertas y ventanas. Aunque esto no van a pasar nunca por tu casa, está todo organizado, Torres, en primer lugar. En segundo lugar, lo único que puede salvar este fiasco otra vez de las autoridades de la seguridad interna de nuestro país es que estos sean recapturados esta noche. Recapturados, vivos o muertos. Sí, estos son los fugados. Ahí estamos viendo la fotografía. Estos serían los dos fugados. Ah, de Araujo. De Araujo. Eso suena más brasileño ya. Sí. El de la izquierda es el tal, Claudia, ¿cómo me dijiste que es el apodo Matrix. Matrix. Alias Matrix. La pinta de Keanu Reeves tiene Impresionante. Estos dos se no fugaron de la agrupación. Todavía el viceministro de Seguridad. Lo estamos buscando a Sosa Pazmor también para tener más detalles de esto. Nos dijeron que está allí, en la agrupación especializada. Se supone que va a ser el viceministro allí, Clary. Convocarlos a todos y que les den explicaciones. Porque estos dos delincuentes que se fugaron de la agrupación especializada, como nos pasaban recién acá detalles, lo hicieron caminando, lo hicieron por supuesto en absoluta complicidad de la Policía Nacional que supuestamente tendría que estar allí resguardando. A ver, una última consulta acá, mis compañeros. No está en la agrupación Villano Mayor, está Sosa Pazmor. ¿Por qué? ¿Villamayor está de viaje? Ok, está, digamos, como encargado de despacho está Sosa Pazmor. Ok. Bueno, entonces mañana no va a haber conferencia de prensa de Villamayor. Claro, imagínate el otro dato que me pasan acá. Recordemos como antecedente que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, tiene una amenaza de muerte del PCC. Acá quien tiene que redoblar también su seguridad es la fiscal general del Estado. Es la fiscal general del Estado. Categórico. Porque el que se escapó no es Juan Pérez, no se escapó un X, se escapó, como pasábamos el dato, el principal jefe, la figura más importante del PCC que estaba detenida en nuestro país. Esa es una de las personas que se fugó esta tarde allí de la agrupación especializada. Repetimos entonces para finalizar esta noticia urgente. Tiago Ximénez, alias Matrix, y Reinaldo de Araujo, 2 hombres del PCC que estaban recluidos en la agrupación especializada, se fugaron hoy. Así que la recaptura es una necesidad para alivianar la crítica que ya arrecia sobre el Ministerio del Interior. Villamayor no está en despacho, le corresponde dar explicaciones si las hay a Hugo Sosa Pazmor, encargado de despacho, en tanto dure el permiso de Juan Ernesto Villamayor. Nosotros vamos a los temas que teníamos previsto desarrollar, José, pero me dicen acá, nosotros a diferencia entre paréntesis y otros medios, no tenemos una agenda rígida. Si nos atiende Sosa Pazmor, por supuesto vamos a hablar con él, porque este es el tema del momento, es el tema del día. Vamos a insistir nosotros desde producción,
tener un contacto con el viceministro de Seguridad para hablar sobre este tema. Pero ya nos enfocamos en los temas que sí tenemos en agenda hoy. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Clary y también a todas las personas que acompañan esta emisión de Carao Cruz. Nosotros vamos a hablar acerca de este trabajo del Consejo de la Magistratura para conformar la terna de las personas que podrían ocupar la vacancia dejada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco. ¿Qué es lo que pasó esta semana? La terna ya la debimos conocer el lunes pasado, pero de forma llamativa y también tardía se presentó una denuncia contra la mejor calificada de los 37 postulantes. Hablamos de Elodia Almirón. La denuncia fue por un supuesto plagio que ella supuestamente realizó, pero ya de antemano surgieron otras versiones el domingo, por ejemplo, antes del lunes, que la intención era postergar la decisión de conformación de esta terna porque, a quien vemos en imágenes, Alma Méndez sería la elegida del Poder Ejecutivo y pretenden incluirla en la terna. A continuación, tenemos un informe. El Consejo de la Magistratura decidió postergar la conformación de la terna con los candidatos a ocupar la vacancia dejada por Sindulfo Blanco en la Corte Suprema de Justicia. Esto se debió a una llamativa y tardía denuncia de supuesto plagio contra Elodia Almirón, la candidata mejor posicionada en una lista de 37 postulantes. La medida fue impulsada por el abogado César Gómez, quien descartó tener mala intención y aclaró que cumplió con su deber de ciudadano al demostrar que Elodia no cuenta con notoria honorabilidad para llegar a la máxima instancia judicial. Versiones que corrieron adelantaron que la conformación de la terna quedaría postergada, pues el Poder Ejecutivo insiste en incluir a la doctora Alma Méndez entre las elegidas. Sin embargo, también existen puntos en contra de esta profesional. El abogado Jorge Coronel había presentado una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la doctora por supuestamente adulterar una doctrina jurídica para favorecer a un cliente. Pese a estas denuncias, el Consejo de la Magistratura comunicó que hasta la fecha los 37 postulantes siguen en carrera. Y sobre este tema habilitamos una encuesta a través del Twitter, @CaraoCruzPI. ¿Crees que existen razones para dejarla fuera de la terna a la doctora Elodia Almirón? ¿Sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, muchas gracias, Claudia. ¿Qué tal, doctora Elodia Almirón? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Clary, Claudia y a la audiencia. Gracias por esta invitación. Usted ya hizo su descargo por escrito. Yo ya hice el descargo por escrito dentro del plazo que me noticia el Consejo de la Magistratura, que eran 3 días, y que feneció el jueves 13 de diciembre. Entonces yo estuve allí con todas las documentaciones. ¿Le tienen que convocar ahora para que haga su descargo? Bueno, realmente, Jorge, allí yo tengo que aclarar que este es un procedimiento sui generis, fuera de lo que establece el reglamento del Consejo de la Magistratura, porque si ustedes recuerdan, ese reglamento estipula un plazo determinado a los efectos de realizar todo tipo de denuncias, quejas o requerimientos hacia los postulantes, y esos son 10 días hábiles luego de que todo el puntaje de idoneidad se haya alzado a la página web del Consejo de la Magistratura. Entonces yo lo que solicité por escrito, a través de una nota que la tengo aquí, es que el Consejo de la Magistratura me fije una audiencia pública, como ocurriría dentro del procedimiento normal de selección a candidatos a la Corte Suprema de Justicia, y que eso fue presentado el martes 11 de diciembre, al día siguiente de la presentación de esta denuncia, y que hasta la fecha yo no tengo conocimiento de lo que se decidirá a través del Consejo. Doctora Almirón, antes que nada, buenas noches. Mire, nosotros en los medios de comunicación indefectiblemente tomamos postura sobre las cosas que pasan en el país. Mentira que el periodista no toma postura, es mentira, ya lo dijo el finado Acero Zucolillo. Todos tenemos un corazoncito que nos late. Y personalmente yo he visto con demasiado buenos ojos su postulación a la Corte Suprema de Justicia, porque ha demostrado que una mujer puede sin dudas ser disciplinada y llegar a su objetivo. Ha sido usted una muy joven doctora en Derecho, ha sido una profesional de la que nunca hemos escuchado nada del Poder Judicial, y eso ya es demasiado. Entonces esto es un baldazo de agua fría, doctora, así que yo lo que le ruego es, en honor al respeto que le tenemos,
miles tal vez, nos explique cuál es la situación con el caso de la denuncia de este abogado, que ya no recuerdo el nombre, pero... Boris Barrios. No, César Gómez. César Gómez. Sí, César Gómez. Puede ¿Qué ser presentó? Juan Pérez también, ¿verdad? Sí. Pero sobre la obra, digo bien, de Boris Barrios González, porque él mandó una carta aparentemente al Consejo de la Magistratura. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Pues sí, puede ser Juan Pérez, ¿verdad? Sí. Pero me pasaron el viernes vínculos de este abogado, Gómez Gaona. Gómez Gaona. ¿Quién es? ¿Con quién trabajó? ¿Abogado de quién es? O sea, si vos haces, por eso digo, no, tampoco Juan Pérez en el sentido Ok. de que pudo haber sido, no digo que lo haya sido, pero pudo haber sido perfectamente dirigido, instrumentado Correcto. para presentar el día en que el Consejo tenía que definir la terna para que presente esa denuncia y hoy estemos en esta incertidumbre. en Discúlpeme relación al usted, caso. doctor Almirón, Sí. quiero nomás cerrar el paréntesis acá. A Jorge le encanta abrir paréntesis, entonces voy a cerrar el paréntesis. Está bien, ¿Qué cerrá. pasa si a la doctora Almirón, como todos creíamos, la elegimos ministra, y cuando es ministra, viene alguien y dice, sí, pero esta me copió mi obra? ¿Entendés la gravedad? Va a ser obligada por ética a renunciar o va a tener un escándalo mediático que tal vez no soporte, ¿verdad? ¿Es un tema que se pudo haber resuelto en ese mismo día o no? Hablé con la ex titular de DINAPI, Sí. la doctora Stanley. Patricia Stanley. Mm. Me contó, este un tema que ahí, si había un interés real de resolverlo, eso, Al instante. el consejo tenía la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál es la denuncia? Bueno, me permití entonces, Sí. doctor Almirón, Sí, por favor. cerramos paréntesis Sí. y nos gustaría escuchar su descargo completo Sí. al respecto. Sí, con respecto a la denuncia presentada por este abogado en relación al caso del supuesto plagio, lo primero que allí hay que aclarar que lo que se realizó en Encarnación fue un Congreso Internacional de Derecho Procesal y Constitucional, bueno, donde yo aquí tengo las documentales, que es una parte de lo que yo acompañé a mi descargo ante el Consejo de la Magistratura, y ese Congreso me invita a mí para ser ponente, es decir, hacer una presentación como expositor, donde allí habían dos calidades, una calidad de ponente y una calidad de conferencista, son calidades académicas distintas. ¿Y de qué se trata ese material por escrito, del cual se vale el abogado, que no recuerdo el apellido porque no lo conozco? Es del compendio de lo que uno desarrolló verbalmente ante el auditorio. Entonces, y eso es lo que me reconoce el Consejo de la Magistratura al momento de presentar la constancia de expositora. Esa exposición la elaboré yo en base a las ideas del libro, eso no podemos negar, es una realidad absolutamente irrefutable e inconstatable, y de todas formas allí lo que hay que aseverar dentro de la presentación que se hizo en esa oportunidad por escrito, que digamos que era mi soporte y también a través de lo que yo expuse en el PowerPoint, allí figura la denominación de las obras consultadas, entre las cuales está la del profesor Boris Barrios, que bueno, ahí yo ya no puedo aseverar, Clary y Jorge, qué es lo que sucedió, porque como dice la denuncia, que es una denuncia falaz, dice una obra jurídica de mi autoría. Y cuando ya yo me había comunicado con Jorge, que yo realmente quedé sumamente sorprendida, yo le dije a Jorge Torres que yo no conocía ninguna obra de mi autoría, que yo jamás escribí absolutamente nada en materia de derecho procesal constitucional, y mucho menos aún en una editorial de denominación GESACA, porque esa es una compilación por escrito de las ponencias enviadas o remitidas por todos los participantes al Congreso. Entonces todo lo que es la compilación, edición y publicación ya no es de mi responsabilidad. O sea, yo no me puedo hacer cargo qué es lo que sucedió entre la remisión de lo que uno prepara a los efectos de su conferencia. Allí también es importante resaltar, y quiero aclarar con respecto a lo que dijo Clary, yo estoy en total desconocimiento de la nota remitida por el doctor Barrios. Yo me tomé conocimiento gracias a los medios de prensa y gracias a esta transparencia que se genera al trabajo de todos los medios de prensa escrita, radial y televisiva, y yo hasta la fecha no he sido anoticiada de la nota del doctor Boris Barrios, no sé cómo se introduce dentro de esta cuestión, no sé quién la solicita, en carácter de qué, y menos aún dentro de este procedimiento sui generis, donde hay una denuncia por supuesto plagio. Entonces allí hay una serie de cuestiones que tienen que ser aclaradas, no por mí, realmente desde el punto de vista procedimental. La nota del doctor Barrios, vuelvo a decir, que llega a conocimiento mío a través de los medios de prensa, y con respecto
respecto a ese punto, lo que se toma para la exposición son principios generales del derecho procesal constitucional, tampoco creados ni generados por el doctor Barrios. Lo que sí hace el doctor Barrios es darle su impronta, es decir, estamos hablando de principios de convalidación constitucional, principio pro persona, favor libertatis, donde se pueden leer numerosos autores en relación a esos principios, porque los principios generales definitivamente no pueden ser patentados, por una parte. Por la otra, nuestra ley, que seguramente le habrá aclarado bien la doctora Stanley, anterior directora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, la 1328, establece en su artículo 39 que a los efectos didácticos de enseñanza y también de difusión de ideas no es necesaria la autorización del autor, porque son cuestiones básicas desde el punto de vista de la generalización de los conceptos. ¿Qué es lo que se tiene que dar ahora? El área jurídica del Consejo de la Magistratura tiene que elevar un dictamen. Sí, el Consejo de la Magistratura, yo supongo, desconozco el procedimiento, Jorge, vuelvo a aclarar. Supongo que va a elevar a la dirección jurídica para que el asesor o director jurídico él pueda analizar la denuncia con las instrumentales, más mi contestación con las instrumentales. No sé qué validez instrumental o legal o legítima le van a otorgar a la nota remitida por el doctor Barrios, y supongo que allí sacar una conclusión del Consejo de la Magistratura, y ahí quiero tomar tu idea sin que eso signifique un plagio, que el Consejo de la Magistratura perfectamente pudo haber resuelto, como bien vos lo dijiste, no hace falta tener conocimientos jurídicos a tales efectos, sino que es cuestión de pura lógica, de que ellos hayan conformado la terna, porque aquí lo importante es la conformación de esa terna para la Corte Suprema de Justicia. No hay que olvidar que la Corte Suprema de Justicia a la fecha solo tiene 8 miembros, necesita de esos 9 miembros para funcionar, y fuera de que yo esté en el ojo de la tormenta, ellos podrían haber dejado de lado esa postulación mía y conformar la terna con el listado de los 10 mejores que estamos allí. ¿Me permitís, Jorge? Por supuesto que estoy entendiendo, digamos, la discusión entre usted, doctor Almirón, y acá mi compañero de trabajo, que va por el lado de, digamos, las cuestiones técnicas inherentes al Consejo de la Magistratura. Sí. Plazos, vencimientos, una denuncia a destiempo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero insistir en la cuestión ética, agotar esa instancia, porque creo que no hay peor cosa que el plagio, que es, digamos, la falta de ideas y encima robar ideas ajenas. Voy a leer lo que nosotros no tuvimos acceso tampoco a la nota del doctor Barrios González, sino a través de las gacetillas del Consejo de la Magistratura. Dice la nota supuestamente enviada por el doctor Barrios de Panamá: conozco la existencia de la obra que sí participé y la cual se publicó en celebración del primer Congreso Paraguayo de Derecho Procesal Constitucional, dado en la ciudad de Encarnación en el 2014. Del neoconstitucionalismo, el cambio del paradigma en la justicia contemporánea. Y dice, a prima facie, dice el doctor Barrios, el artículo impugnado resulta extraído, y digo de manera casi literal, si no fuera por supresión de algunos párrafos. Estoy leyendo un artículo que publicó el diario La Nación un par de días atrás. Cuando usted hace su exposición en este congreso en Encarnación en el 2014, hay un momento de la exposición donde uno recurre, digamos, a la bibliografía o a cosas así. En el PowerPoint realmente no, porque no se estila, Clary, o sea, uno no pone las obras consultadas, para eso está, digamos que el soporte escrito que uno remite, donde vuelvo a repetir, ahí está la mención de las obras consultadas, pero al momento de la locución sí, es como que es como dar clases, realmente una ponencia o una exposición o un congreso internacional es como que yo vaya y dé clases y diga, bueno, el autor Clary Arias, el autor Jorge Torres, entonces eso sí es común, pero no referir las obras consultadas dentro del soporte PowerPoint, que creo que es lo que explicó también la doctora Patricia Stanley cuando se le consultó al respecto. Y ahí vuelvo a exponer la situación generada dentro de la obra del doctor Boris Barrios, que es una obra de más de 250 páginas, donde a mí me interesó mucho el tema tratado por él, que es específicamente en relación a los principios de derecho constitucional mezclado con
con otros principios que él ya no los trata, que son los principios de derecho procesal. Y que fue lo que yo di vida y forma al momento de la exposición, una exposición no muy extensa, de 10 minutos, con 10 minutos de debate ante un auditorio principalmente de estudiantes, que es lo que generó un debate de ideas y la difusión básicamente de lo que conlleva en relación a esos principios para el sostenimiento del derecho constitucional que también se aplican a nuestro derecho interno. Este caso se dan nomás situaciones, Clarín. ¿No te fijaste? El fin de semana pasado se instalan los medios de que habría un o una candidata del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces justo la ¿Qué es? Creo que la doctora Alma Méndez de Bon Germini. Ok. Eso saltó el fin de semana. Entre paréntesis le preguntaron en la semana al presidente del Congreso, a Silvio Beto Velar, y él dijo, lastimosamente, esto que saltó también le perjudica a la doctora Alma Méndez de Guglielmini, porque eso es lo que se instaló, de que sería la, entre comillas, mimada del Ejecutivo, no sé si del presidente de la República, pero sí del vicepresidente de la República, el doctor Velázquez. Entonces, justo se da, cuando se instala eso en los medios, el lunes aparece esta denuncia. Vos decís, ¿qué pasaría si la nombramos, el Consejo decide, pasa todo el circuito, la elegimos como ministra de la Corte Suprema de Justicia y salta lo otro? ¿Quién finalmente está en condiciones hoy, la asesoría jurídica, los miembros del Consejo de la Magistratura, de determinar, supongo yo, así como fácilmente nosotros en la radio hicimos, le llamamos a una especialista que te determine, eso no es plagio, o vamos a dejarnos llevar por unas cuestiones subjetivas en relación a este tema para bajar de la posibilidad que integre una terna a una persona que tiene un puntaje, el mejor puntaje, e incluirla una que tiene puntaje número 17 o a otros menos? Y acá es cuando nosotros hablamos y decíamos, en el caso de la doctora Almirón no tiene ningún respaldo político, ella no viene con el respaldo de tal o cual sector político. Entonces allí, cuando nosotros de los medios de comunicación o los gremios o quienes permanentemente estamos reclamando que estén los mejores en la Corte Suprema de Justicia, pues es momento que tenemos que pegar el grito al cielo y que darle esta oportunidad para que la doctora, creo que ya explicó, y también no juguemos, cuando vos decías, asumir posiciones, porque si no vamos a seguir teniendo los mismos ministros de corte que siempre hemos tenido y que siempre hemos cuestionado, si en estos momentos no nos jugamos. Por eso, para puntualizar la duda que yo tenía, doctora Almirón, porque yo sé cuando se hace una ponencia, el organizador de ese congreso a lo mejor ni le avisó a ustedes, o a lo mejor sí, que iba a formar parte de un libro. Sí, allí hay que hacer una diferencia. Que sea un congreso internacional no significa que baje el nivel académico. Eso tenemos que aclarar, porque hubo expositores internacionales de altísimo nivel y nacionales también, por supuesto, pero no tiene la rigurosidad de una revista científica o indexada o arbitrada, porque ahora, por ejemplo, yo remití un artículo científico que me solicita una revista peruana, LexisNexis, donde hay un intercambio constante entre la organización y el autor de la obra por escrito. O sea, no es una ponencia, sino que es una pequeña investigación que yo realicé a los efectos que pueda ser publicada en una revista indexada, y tampoco se trata de una obra jurídica donde el autor siempre tiene una prueba de galera a los efectos de corregir los errores, las citas, la cantidad de páginas, mejorar las ideas. Es decir, esa prueba de galera no existió. Se remite la presentación y entonces ellos hacen un compendio, porque allí lo que importaba era la exposición y la defensa de lo expuesto en referente a cuestiones diversamente tratadas, como el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad, los derechos fundamentales, porque ese fue el primer congreso que se realiza en la República del Paraguay, Jorge, en relación a los postulados del derecho procesal constitucional. Y allí una cuestión muy importante también de remarcar es que el Consejo de la Magistratura no es un órgano de juzgamiento.
Entonces habría que ver cuáles son las aristas a ser tratadas por los excelentísimos miembros del Consejo de la Magistratura, porque vos bien lo has dicho, en las anteriores ternas eligieron a los mejores, fuera de que haya entrado o no yo en terna, y así también lo hizo el Senado de la República, eligieron a los mejores, al doctor Ramírez Candia y al doctor Eugenio Jiménez, que si ustedes recuerdan también tuvo una denuncia penal sobre la hora a los efectos de, yo creo tal vez, de truncar esa selección por unas cuestiones que tenían que ver con su tesis doctoral, tesis de maestría, que tampoco se explicó muy bien en la denuncia. Entonces yo creo que uno postulando por cargos de esta naturaleza, por supuesto que siempre está expuesto a todo tipo de situación, y sobre todo analizar que aquí se genera una contraposición en lo que es el miedo al cambio y la esperanza del cambio, que tanto esa renovación, fuera de que esté yo, olvidémonos de mi persona, esa renovación tan necesaria que necesita la Administración de Justicia en la República del Paraguay. Claudia. Doctora, yo le quería hacer una consulta insistiendo con el tema de la falta de cita, como se alega en la denuncia, ¿verdad? Sí. Yo fui a la conferencia de prensa del abogado César Gómez y él presentó los libros, ya hablamos de esto con usted, y él, en verdad, lo que se puede ver haciendo el cotejo de ambos materiales es que sí es una copia literal, ¿verdad? Sí. Y yo entiendo también de que haya sido su soporte y que no había de repente la necesidad de mencionar, pero lo que pasa es que en la denuncia el abogado presenta las obras que usted sí consultó y ahí no aparece lo de Boris. ¿Por qué aparece el de algunos autores y no el de justo Boris Barrios, González en ese caso? Claro, en ese caso yo realmente eso no puedo responder porque la compilación no estuvo a mi cargo, la edición y tampoco la publicación. Es decir, que usted no citó... No, el documento original que yo tengo sí está la mención, o sea, no está como cita. Hay que aclarar que esa... Obras como obras consultadas. Solo obras consultadas, que no se malinterpretada la situación, porque una cuestión son las citas al pie de página o las llamadas referencias bibliográficas, pero en este caso solo se hizo una mención general a obras consultadas, en referencia a lo que es el libro del profesor Boris Barrios y esa pequeña compilación de ideas que las tomo del libro del profesor, como vuelvo a decir, es una verdad irrefutable, pero la edición, compilación y lo que es la publicación del material de compilación, yo ya no puedo hacerme cargo, como dice él, que es una obra jurídica de mi autoría. Esa no es una obra jurídica de mi autoría, es apenas un soporte por escrito de lo que yo sí, eso sí yo me puedo hacer cargo y decir si es una idea mía, que fue la exposición y defensa de las ideas del profesor. Ahora la responsabilidad entonces recaería, considerando la denuncia en la editorial que sacase. Sí, yo realmente no puedo decir en quién recaería la responsabilidad. Están los organizadores también. Claro, allí habría que ver qué decisión toma el Consejo, porque como bien lo dijeron Clary y Jorge, esta es una cuestión sumamente técnica, es un área muy especializada del derecho, toda la parte del área del derecho intelectual tiene sus leyes especializadas y eso tendría que discutirse en otro ámbito. A ver, ¿tenemos un próximo bloque con la doctora? No, pues ya no. Bueno, entonces, a ver, doctora, yo de verdad que me encantaría que usted aclare de la mejor manera posible esto, porque dejarla fuera de carrera por esta cuestión sería harto injusto si es que no es cierto, ¿verdad? Pero como dice este doctor Barrios González en su nota, que no vi la nota, claro, estoy citando Diario La Nación, pero me imagino que usted como parte interesada debe... Vale a la redundancia, le deben correr parte de todas las cosas que llegan pero al Consejo. Esta no, Clary, esta no me corrieron traslado, yo vuelvo a decir, No tenemos certeza de la nota de Barrios. No tenemos certeza si la misma proviene o no de él, a mí no me noticiaron, no me corrieron traslado. Yo solo tomo conocimiento por los medios de prensa, ni siquiera por las redes sociales. Es decir, yo no puedo hacer una crítica ni tomar una posición con respecto a esa nota porque no sé el origen de la misma, quién la solicitó, en base a qué procedimiento, por qué motivo, cuestión o causa. El Consejo de la Magistratura solicitaría una nota al doctor Barrios realmente. A ver, caramba, ya tenemos un ministro
de una máxima instancia judicial que compró su tesis, ¿verdad? O sea, sí, doctoral. Esa ya es una vergüenza muy grande para el Paraguay. Y sería más vergonzante de tener una ministra que haya plagiado un texto para con todo respeto y así, para un encuentro, para un simposio de menor importancia de todos los que se hacen en el mundo. Por eso nomás, doctora, sí. Espero que logre explicar esto bien. Sí, clarísimo. Porque hay una sola contradicción en esta denuncia, Jorge, a favor de la doctora Almirón. Y es que su vida es académica, no es como vos que en el primer año de Derecho ya te fuiste, no es como la mía que ingresé y nunca me fui, ¿entendés? Ella nació o sea, es académica su vida. Se casó tarde, tuvo hijos tarde para dedicarse a su vida profesional. Es lo único que no me cuadra, porque el plagio es una herramienta de haraganes. El comprar tesis es una herramienta de haraganes. Es acortar el camino. Eso es lo único que no me cierra, doctora. Porque para un simposio sin importancia, eso es lo único que no me cierra. Sí, que resulta absolutamente imposible pensar plagiar una ponencia oral, claro. Sí. Esa es la verdad. Me van a convocar para que usted pidió que esta audiencia sea pública. Mañana decide el Consejo. Yo solicité, pero hasta la fecha yo no tengo noticias. No tengo noticias qué es lo que va a decidir el Consejo, porque yo solicito, vuelvo a repetir, ese martes 11, y que mi interés era hacer pública mi contestación al momento de la presentación. Pero hoy estamos al domingo 16 y no tengo y mañana es la sesión del Consejo. De la institución. Lo que hicieron fue recalcar de que los 37 siguen en carrera, claro. Que no se excluyó a nadie. No le bajaron a nadie. Sí, esa fue excepto una Marcos Con, que renunció. Sí. Que renunció el día... ¿Por qué renunció Marcos? Esa es una buena pregunta. Una incógnita, porque estaba entre... El número 3. Perdón, seguro se le ponía. Perdón, el número 2. El doctor Marcos Con era el número 2. Ahora, doctora, ¿qué puede hacer si eventualmente no es seleccionada pese a haber sido elegida en la terna anterior? Sí, que tuvo en este dicto el mejor puntaje. Sí. De hecho, el Consejo de la Magistratura no tiene dice que va a elegir a los mejores, pero lo que no significa que elija a la número uno. Sí actuó así para las ternas pasadas. Entonces, esa es una cuestión que habría que yo no puedo revertir. Ellos tendrían que dar las explicaciones del caso, pero para eso está la lista de los 10 mejores ranqueados, sin que necesariamente ingrese el 1, 2 o 3 o 4, 5, 6. Eso ya es una selección, porque para eso justamente está el 30% que le queda a cada integrante del Consejo de la Magistratura al momento de la conformación de la terna. Bueno, gracias, doctora, por su tiempo. Gracias, muy Jorge, amable. Clary, y a la audiencia. Vamos a la pausa. A la vuelta hablamos con el doctor Ricardo Preda, esta comisión que ahora está muy de moda, la comisión que investiga el caso Messer. A la vuelta de la pausa ya venimos. Las redes sociales se dividen entre la gente que aparece ultra maquillada, posando de más y llena de filtros, y la gente que se muestra espléndida siendo ella misma. Pool, la única gaseosa con jugo natural de fruta, está del lado de los que no necesitan retocar con Photoshop lo que van a subir a Instagram, ni de los que cambian su tono de voz para impresionar, porque siendo nosotros mismos es más natural. Pool, menos filtro, es más natural. Es momento de planificar tus vacaciones. Comprando tus pasajes de Líneas Aéreas Gol con las tarjetas de crédito del Banco Basa, tenés 18% de descuento. Y además, podés hacerlo hasta en 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Bueno, estamos en vivo con los temas de la noche aquí en Carao Cruz, pero tenemos una noticia urgente, ustedes saben, y si no les volvemos a comentar. Hoy, desde este local que estamos viendo en imágenes, la agrupación especializada
se fugaron 2 peligrosos delincuentes que responden al llamado PCC, Primer Comando Capital. Es una facción de bandidos originaria de Brasil con ramificaciones en nuestro país, en la Argentina, en Bolivia y también en Chile. Reinaldo de Araujo, alias Chocolate, y Tiago Jiménez, alias Matrix, se han fugado de esta supuesta cárcel de seguridad que es la agrupación especializada. Tiago Jiménez tiene una particularidad. Ya se fugó antes de una cárcel de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires y fue recapturado aquí en nuestro país en el 2014. Y hablando de particularidades, Reinaldo de Araujo, alias Chocolate, de chocolate no tiene nada, tiene un antecedente este año, apuñaló a un oficial de policía en la agrupación especializada. ¿Cómo es que un hombre tan peligroso que ya mostró indisciplina y violencia en la agrupación especializada estaba con medidas tan laxas en cuanto a su seguridad, tan laxas que finalmente se fugó hoy de esa cárcel? Tenemos parte de lo que declaró el comisario, el responsable de asuntos internos, cuando apenas él llegó allí a la agrupación especializada, donde están reunidos también con el viceministro de Seguridad, quien es ministro hoy porque está con un permiso, Juan Ernesto Villamayor. Tenemos esto, declaraba el comisario Gaspar Mereles. El hecho es la fuga que se produjo. Exactamente, en ese sentido. Todos miembros del PCC. Yo ahora vengo a interiorizarme la situación. Todavía no manejan cómo se habrían escapado. Por eso le estoy diciendo, Asuntos Internos va a intervenir esta institución, es nuestra función y vamos a darle realmente en un momento. Yo no quiero opinar anticipadamente, no quiero dar una versión sin una investigación. Gaspar Mereles. Sí, así mismo. Vamos a hacer la investigación, vamos a tratar de esclarecer y vamos a darle la precisa a la prensa como tiene que ser. O sea, esto ya no puede seguir así a tu criterio también. Está mal, así de sencillo. Vamos a ver, 2 motivos puede ser. ¿Cuáles? Complicidad o negligencia. Las 2 cosas se tienen que sancionar. Usted que se enteró. Y ahora yo también estoy viniendo. Pero o sea, ahora la fuga pudo haber sido la madrugada, comisario. No podemos decir la hora como le digo. La investigación ahora está en una situación genérica. Vamos a venir de lo general a lo particular. 2 miembros del PCC. No sabemos, yo no sé todavía. Tengo que intervenir. Bien, el comisario... Bueno, ahí está, esto decía uno de los jefes policiales que llegó hasta la agrupación especializada, Gaspar Mereles, para entender un poco, imagino yo, la explicación que van a dar los que están allí responsables de la seguridad a partir de esto que ocurrió. Ahí hay circuitos de seguridad, ¿qué es lo que se va a saber? ¿Cómo hicieron para escaparse? ¿Por dónde salieron? ¿Por la parte de atrás? ¿Por la puerta principal? ¿Recibieron algo a cambio? Evidentemente eso no lo van a decir, ¿verdad? Pero ¿qué argumento van a dar los responsables de la seguridad allí para que hoy, a estas horas, estemos hablando de que se hayan fugado 2 altos jefes importantísimos del Primer Comando Capital del PCC? Torres, escuchame una cosa. Después del asesinato de esa pobre niña de 18 años, ¿vos escuchaste de algún detenido? ¿Vos escuchaste de que hay algún policía detenido por esa cuestión? ¿Vos escuchaste algo más surgió después del asesinato de esa chica? Absolutamente. Le detuvieron más allá de sacarle al que estaba al frente de la agrupación especializada. Después le detuvieron a una taja cartera de San Antonio que no tenía vela en el entierro aparentemente. Y siguiendo una pista de Facebook. Dejémonos de embromar, Jorge. Esto se llama corrupción policial y hace rato la venimos sufriendo. En este caso no es una tarea fina. ¿Cómo va a ser una tarea fina un domingo, 15 días antes del final de año, un mes después de un asesinato brutal, se fuguen 2 del PCC? Por favor, Torres, esto no tiene ninguna explicación. Justo en la semana donde comienza el permiso por cuestiones médicas del ministro del Interior. Porque recordemos que el ministro del Interior tiene permiso médico desde el 13 próximo pasado hasta el 3 de enero. Justo en 2 días después de su permiso se fugan 2 de la agrupación especializada. Esto es una tomadura de pelo, hermano querido. Y se fuga el número 1 del PCC. Se fuga alguien que le apuñaló por la espalda a un policía en la agrupación especializada. O sea, es el antecedente. ¿Y cómo está? Tranquilo está el tipo. A no ser de que realmente estos sean unos, y siendo el viejazo, unos Houdini del escape. Olvídate, Torres.
Aparte de eso que mencionábamos, acordate lo que se había encontrado en la famosa casa de Villa Lisa, todo ese arsenal, uno se imaginaba, y el temor que se tenía de que puedan ocurrir intentos de rescate a poderosos integrantes de esta facción del PCC allí desde la agrupación especializada. Acá ni un bocadillo no hicieron explotar, absolutamente nada, y lograron fugarse nada más y nada menos que 2 pesos pesados del PCC. Y hasta ahora el único que habló, que confirmó este hecho, fue el viceministro Hugo Sosa Pazmor. Queremos saber más detalles de lo ocurrido. Nos dicen que están reunidos ahora en ese lugar, ahí en la agrupación especializada. Vuelvo a insistir en esto, Jorge, para finalizar, para dejar una puerta abierta a la decencia. La única manera que puede salvarse este bochorno es que estas personas sean recapturadas o muertas esta noche o mañana, esta madrugada. Lo uno o lo otro. No, lo uno o lo otro, para dar final al bochorno, pero igual tiene que haber un desenlace con respecto a la administración de esta Ñembo Cárcel, agrupación especializada. Claudia. Bueno, nosotros ya volvemos al tema que estábamos desarrollando, pero para hacer el cierre de la encuesta que habilitamos en el Twitter, @CaroCruzPI, recordamos, dice: ¿crees que existen razones para dejar fuera de la terna a la doctora Elodia Almirón? En un 74% la gente dijo que no hay razones para dejarla fuera de carrera, y solamente un 26% cree que sí debe abandonar ya o sacarla de esta postulación a la doctora Elodia Almirón. Así que una gran diferencia, pero ya sí vamos a hablar de nuestro segundo tema de la noche, esta comisión bicameral del Congreso que investiga el caso Darío Messer. Recordemos que esta semana fueron convocadas ex autoridades por los integrantes de esta comisión, y el viernes había sido citado el expresidente de la República, Horacio Cartes. No asistió en calidad de senador vitalicio o electo, de acuerdo a la nota que dejó, y permitiendo la posibilidad solamente de responder las consultas de forma escrita, hecho que no es aceptado por la comisión, y el vocero de la misma, el senador Rodolfo Friedman, va a recurrir a la Fiscalía para que opine al respecto. Pero los detalles en el siguiente informe. La Comisión Bicameral del Congreso que investiga el caso Darío Messer, quien está imputado por lavado de dinero y delitos conexos, es calificada como ilegal por algunos sectores que aseguran que no corresponde el funcionamiento del grupo, ya que la Fiscalía está investigando el mismo caso. Además, expresan que el dictamen que emita esta comisión no es vinculante. Sin embargo, la misma sigue operando y convocando a diversas ex autoridades para determinar si las operaciones del cambista brasileño en Paraguay fueron lícitas y si supuestamente habría blanqueado su dinero comprando bonos soberanos. Declararon ante la comisión el ex ministro de Hacienda Santiago Peña, el ex titular de CEPRELAT Óscar Boidanich y el ex jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira. El viernes pasado fue convocado el expresidente de la República, Horacio Cartes, y no asistió a la citación, alegando su calidad de senador, tanto electo como vitalicio, y adelantó que respondería a las preguntas de forma escrita. El vocero de la comisión, el senador Rodolfo Friedman, anunció que rechazan esta vía y que recurrirán a la Fiscalía para que ésta se pronuncie. La consulta que tenemos para ustedes en el Twitter, @CaroCruzPI, es la siguiente: ¿crees en la objetividad del trabajo que realiza la Comisión Bicameral del caso Messer? ¿Sí o no? Y los comentarios queremos saber, por supuesto, a través del hashtag COCPI. Bueno, muchas gracias. Pero me permitís, Claudia, antes de ir con el doctor Preda, yo digo nomás que, por eso hay una frase que dice que con los amigos uno va hasta la puerta del cementerio o hasta la cárcel. ¿Qué desgaste le está produciendo Messer a Cartes por su amistad y por su irresponsabilidad, su cobardía de no presentarse ante la justicia, ¿verdad? Porque el desgaste en la boca de sus detractores políticos, ¿verdad? Porque este es un tema político. ¿Presentarse, decís quién? Por Messer, claro. No, acá el problema del prófugo, no el expresidente. Acá el problema del prófugo.
que se sabe es amigo del presidente de la República. Te digo nomás como el desgaste, ¿entendés? O sea, no piensa en el amigo que está sufriendo un achaque injusto y muy constante, más allá de lo que pueda investigar esta comisión, ¿verdad? Claro, y a propósito de este tema, o sea, ¿cuál es y queremos consultarle eso al doctor Ricardo Preda? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge, Clary y a la audiencia de Carlos Cruz. El grado de una comisión como esta, ¿qué es lo que puede concluir? El otro día en la radio, la abogada de Darío Messer, la doctora Leticia Boda, me decía, acá lo único que puede arrojar esta comisión es una conclusión meramente declarativa, porque más de eso no puede hacer por la atribución misma que tiene esta comisión bicameral. ¿Es así, doctor? Sí, definitivamente la comisión no tiene, o sus conclusiones, no tiene absolutamente ningún efecto vinculante para nadie, ni para la justicia, ni para otros órganos. En el caso concreto, las personas indagadas, ninguna de ellas ya ocupan cargos públicos, con lo cual tampoco el informe de la comisión podría eventualmente generar algún tipo de responsabilidad política de personas que están ejerciendo cargos en algunos de los poderes del Estado. En ese contexto yo creo que bueno, el resultado de la investigación hecha por esta comisión, y como lo dijo la abogada, yo creo que efectivamente va a ser una cuestión puramente declarativa. Ahora, que tiene la facultad de realizar esta investigación, la tiene. Ahora, la pertinencia o realmente si este es un caso que ameritaría la investigación particularmente, y te lo decía la otra vez en la radio, que yo creo que no, porque acá ya hay una investigación previa al Ministerio Público. O sea, acá tenemos primero un proceso penal sumamente avanzado en el Brasil. Por otro lado, tenemos un proceso penal en el Paraguay. Abierto en el Paraguay. La comisión se forma con posterioridad a esto. O sea, hubiese sido, digamos, conducente o pertinente la comisión si se veía que no se estaba investigando internamente la cuestión o algo así. Pero acá estamos hablando de que había una investigación sumamente avanzada, de hecho que han habido imputados en este caso, y Messer no solamente ya está prófugo de la justicia brasilera, sino también está prófugo de la justicia paraguaya. Con lo cual no sé cuál, digamos, sería el objetivo de esta comisión. Y ahí, si vamos a conjeturar, sí, uno parecería que es más un objetivo político. Ahora, decías recién que le causa un desgaste a Cartes, y puede ser que le cause un desgaste a Cartes, pero creo que los integrantes de la comisión no están viendo que el desgaste lo va a sufrir el país. ¿En qué sentido, doctor? Y la extrema politización de este asunto y los hechos, cómo se exponen ante los medios de información confidencial que obran en informes, por ejemplo, nos están dando una imagen a los fines del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera en estos temas de prevención del lavado de dinero, de que somos un país que definitivamente no guardamos información privilegiada y estamos ante vaivenes políticos, estamos discutiendo y, digamos, difundiendo información que no debería ser expuesta así públicamente, entre ellos informes que vienen de otras unidades financieras o de inteligencia financiera de otros lugares del mundo, ¿verdad? Algo que dentro de estos convenios entre las unidades la CEPRELAT es una unidad de análisis financiero o de inteligencia financiera, tienen convenios en los cuales obviamente ellos comparten información a modo de inteligencia, no a través de exhorto ni nada, sino directamente. Pero esa información debe ser guardada por cada una de estas. Esto no es para que se esté divulgando la información, porque justamente por eso son informes de inteligencia. Entonces, entrar a una discusión política y exponer esos hechos, en realidad en nada contribuyen a esclarecer absolutamente nada. Para eso está la justicia. A ver, yo quiero agregar algo más en ese sentido, doctor, que para mí también es peligroso. Cuando, a ver, primero aclaremos un punto. Messer es prófugo de la justicia en 2 países, sí, y puede que lo sean más países de aquí a poco. Claramente es un hombre hoy buscado por la justicia. No tiene nada que ver con la comisión bicameral de investigación de ilícitos. Aquí hay algo más peligroso. Si bien esta comisión es absolutamente lícita en su formación, ya ocurrió en el pasado un desgaste de este tipo de comisiones. ¿Te acuerdas, Torres? La famosa comisión bicameral de ilícitos de la época de Vargas, exactamente. ¿Qué pasó allí en esa? Se terminó eso. ¿Por qué?
porque comenzaron a apretar políticamente. Después, en algún momento dado, se descubrió de que inclusive pudo haber corrido plata en estas comisiones. Es decir, terminó eso. Casi 20 años después, vuelve a surgir esta comisión bicameral de ilícitos y también puede correr ese riesgo. Lo malo es que por vendetas políticas el Congreso termine una vez más peor desprestigiado de lo que ya no está. Ese es un riesgo latente, doctor. Y yo creo que, como te decía antes, por eso te dije que el desgaste va a ser finalmente para el país, porque recordarás que seremos evaluados como país por el Gafi entre el año 2019 y el año 2020, y yo creo que los evaluadores, no sé si ya fueron designados, estarán viendo los diarios paraguayos y están diciendo que acá más o menos se protege a personas que lavan dinero, y eso proviene muchas veces, y esta comisión está integrada, yo creo que por miembros del Congreso que pueden tener expertise en muchos temas, pero precisamente en estos temas de lavado de dinero, creo que el doctor Silva Facetti, además de ser abogado, tiene una experiencia en el Banco Central, pues sin embargo los otros no tienen ninguna experiencia en este ámbito. Y el tema de la prevención del lavado de dinero es una cuestión muy compleja y que por lo que uno ve en la prensa se maneja muchas veces de una forma totalmente superficial. O sea, dicen por ejemplo, CEPRELAT, ¿cómo no sabía que alguien hizo una operación financiera? CEPRELAT no es un lugar donde se registran las operaciones financieras, sino CEPRELAT es un lugar donde se reciben reportes que hacen los bancos cuando los bancos consideran que hay una operación sospechosa. Ahora, eso no significa que cada reporte de banco se convierta en una investigación de CEPRELAT, porque, por ejemplo, la otra vez estuve en una charla donde estuvo la actual ministra, y creo que en el 2017 tuvieron más de 11.000 reportes. O sea, CEPRELAT recibió 11.000 reportes de todos los sujetos obligados, bancos, financieras, etc. Y creo que tienen 3 analistas. O sea, no, la gente cree que más o menos, porque conoce el caso Messer y tanto se difundió el caso Messer, que alguien hace una operación de Messer y eso le va a saltar a alguien en una computadora. Eso no funciona así. O sea, eso se reportó en su momento y seguramente habrá tenido su manejo dentro de la institución. Lo que sí generó luego es una remisión del informe al Ministerio Público, por lo que leí en los medios, a mediados de abril de este año. Y luego conocemos que a inicios de mayo viene esta orden de detención de la justicia brasileña. El procesamiento de una información, primero por el banco cuando le salta una alerta de un cliente, comienza a procesar. O sea, si el perfil de Clari es de $5.000 mensual, si vos depositas $10.000, te va a llamar en unos días, te va a llamar tu gerente de cuenta y te va a decir, mira, pasaste tu perfil, yo quiero que vamos a actualizar, o si no te va a decir de una manera más elegante, vamos a actualizar tu documentación. Y en realidad lo que va a pretender es que vos le presentes información que sustentan por qué hiciste, por ahí vos le decís, mira, vendí esto, y ahí se levanta la alerta. Si el banco no levanta la alerta, va a seguir profundizando esa información de la alerta que surgió cuando depositaste por encima de tu perfil, y tiene 90 días para procesar esa información. Si no levanta la alerta, reporta a CEPRELAT. Pero igual a ese reporte hay 11.000 en un año. No es que es un reporte el que va a analizar. Hay 11.000 de diferentes bancos y de diferentes clientes. Esos reportes a su vez entran en CEPRELAT y son seleccionados por el sistema. No es una persona, sino un sistema informático selecciona y le da tipos de importancia. Por unos criterios de riesgo selecciona. Yo no sé, en el caso particular de Messer, dónde fue a parar. Lo que sí escuché y leí en los medios fue que Messer fue reportado por un banco, por el Banco Nacional de Fomento, en octubre o algo así del 2015, y el criterio para reportarlo fue que era una ganadera, y no era Messer, era Chai, una empresa. La ganadera se dedicaba obviamente a ese rubro y compró bonos. Y eso es lo que salía, digamos, de su perfil. ¿Por qué salía no de su perfil económico, sino del tipo de actividad que desarrollaba? Y eso es lo que se reportó. A partir de ahí, entra, como te digo, con otros 11.000 reportes, y eso se va a evaluar si cuál se profundiza y cuál no. Y eso tiene su trámite. O sea, toda investigación financiera puede durar meses, puede durar años incluso una información financiera. Y así, no es en Paraguay. En los lugares más desarrollados del mundo duran años.
porque nadie está, digamos, difundiendo que algo se está investigando, como ocurre habitualmente en Paraguay. En Paraguay se transmiten las investigaciones. Eso no es una crítica a los medios, digo nomás, el investigador no tiene por qué transmitir su investigación, porque en la medida en que yo transmito que le estoy investigando a alguien, o sea, aquí le estoy avisando obviamente claro, que de lo que voy a hacer. Aquí el secreto sumario no existe, por ejemplo. No. Y en realidad eso no es en favor del investigador. O sea, en contra del investigador, es a favor. O sea, que se difunda tanto lo que se investiga, en realidad siempre es a favor del investigado, porque se entera, digamos, de lo que ocurrió. En el caso de Messer, según las informaciones de los medios de prensa, varios de sus bienes fueron incautados y creo que están bajo administración de la Cenavico ahora, ¿verdad? El otro día me decían que supongo yo que los integrantes de esta comisión deben tener asesores. Supongo, ¿verdad? Porque, ¿y qué puede, cuando usted habla, incluso la CEPRELAT, cuando es una cuestión extremadamente técnica, puede servir el hecho de convocarle a los exfuncionarios, referentes políticos, y al elaborar un par de preguntas, ellos te dicen, sí, yo hice esto, hice lo otro, etcétera, etcétera, y eso después se amplifica. Yo supongo, sirve esa declaración de ese funcionario sin que se tenga un documento respaldatorio de que efectivamente hubo un movimiento raro, se lavó dinero, cómo se instala, puede surgir a partir de las entrevistas que están haciendo, que no descarto las entrevistas que hagan, pero uno se supone porque, como usted menciona, es un tema tan complejo que ni la CEPRELAT puede de repente dilucidar cuestiones, ¿puede estos integrantes de la comisión llegar a una conclusión así tan determinante, doctor? Bueno, lo primero que uno tiene que tener es la expertise para preguntar y la expertise obviamente para interpretar lo que te están respondiendo. O sea, si uno no tiene la base, yo le puedo preguntar a alguien algo, pero no sé ni cómo preguntarle, y cuando esa persona me responda, tampoco voy a interpretar o puedo no interpretar lo que me está diciendo porque no comprendo todo el contexto del asunto. Por eso digo que en este tema del lavado de dinero uno tiene que tener primero una base muy importante en cuanto a conocer cómo funciona y no decirle a alguien, ¿por qué usted no detectó que se realizó? Porque eso yo escuché que dijo uno de los miembros de la comisión. ¿Cómo no detectaron que realizó esta operación financiera? Y no se puede lo detectar porque no hay un sistema donde uno aprieta un botón y dice, Ricardo hizo tal transferencia. Eso, cada entidad, solamente si esa entidad informa, no es que en CEPRELAT hay una base de datos de todas las operaciones financieras del país. Y eso no es un problema de CEPRELAT, es un problema de nuestro sistema interno. En otros países, como en Brasil, por ejemplo, la COAF, que es la símil de la CEPRELAT, ahí se registran todas las operaciones que superan, eso que nosotros solemos escuchar, $10.000. Eso no es que se registra, eso es simplemente que vos tenés que justificar el origen nomás cuando metes, no es que quede registrado y va a la CEPRELAT. Eso tu banco nomás te pide que justifiques, pero no va a ningún registro. En Brasil sí, a partir de $50.000, era hace unos años, no sé cómo está ahora, todas las operaciones superiores a $50.000, eso se registra en una base de datos en la COAF. Bueno, ahí sí ellos tienen una base de datos que ellos podrían cada tanto revisar a ver si hay algo que les llama la atención. CEPRELAT no tiene esa base de datos. CEPRELAT actúa exclusivamente sobre la base de reporte. Yo primero tengo que entender eso, entender cómo funciona eso para poder preguntarle a alguien que trabaja en CEPRELAT. No, yo entiendo tu crítica, doctor Preda, tu crítica técnico-profesional sobre los parlamentarios, pero los parlamentarios tienen una representación que es ineludible, que es una carga pública, que ellos representan a la gente, por más bruto que sea, como por ejemplo este chico Friedman, que pobrecito no tiene todas las luces, pero igual él, justo él, pongo el ejemplo, él ni fue electo, ¿verdad? Pero tienen una representación de la gente, o sea, por más brutos que sean, están allí por alguna razón y tienen el derecho de preguntar lo que se les antoja. Ahora, para eso también nosotros les damos suficiente dinero en el presupuesto para que tengan asesores. Vos mismo fuiste asesor del Congreso porque sos un especialista, ¿verdad? Entonces te pagaban también a vos para asesorar, ¿verdad? Esas son herramientas que tiene el congresista cuando es un bruto como Friedman. Es decir, le puede contratar a un Preda, le puede contratar a Aguilera, Arias, a quien sea. Por eso yo disiento con tu crítica desde ese punto de vista. Pero aquí vuelvo otra vez al antecedente histórico. Época Pancho de Vargas, que Dios lo tenga en su gloria, el Barrecalde y otros, comisión bicameral
de Investigación de Ilícitos, CBII creo que era. Temblaban los perros. Después un día el prestigio cayó tan al piso de esta comisión que desapareció, doctor. Pero desapareció y cagate de risa. Ni uno de esos parlamentarios que estaban en esa comisión Hoy sigue. pudo lograr el recutur. No, en el periodo siguiente. Ni uno. Así que si algo hacen mal estos en la comisión bicameral, te puedo asegurar que se han ido todo al garete. Por eso nomás diciendo y refuto tu cuestión técnica, ¿verdad? Pero de hecho, a partir del caso, el caso Messer, hoy se abre la posibilidad de que se crean otras comisiones. No, pero es triste como pregunta. Realmente yo pues en eso coincido, ¿verdad? Es patético. No, pero aparte de eso, ¿por qué ya que ahora, como vos decís, rescatamos lo que hace 20 años se hacía, que esté de moda, que yo no estoy, si eso se puede hacer, que se haga, ¿verdad? Pero hay otras cuestiones que también se tienen que investigar, ahí tenerlo la narcopolítica. Bueno, ya la Cámara de Diputados ya aprobó por unanimidad la creación de una comisión. No, eso tiene que aprobar el Senado todavía. Y en el Senado están diciendo que no van a aprobar. ¿Por qué no van a aprobar en el Senado? Porque interpretan que lo que planteó diputados es una especie de contrarrestar esta otra comisión. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Es transparentar que estas comisiones den resultados realmente o simplemente lo que creo que mencionaste, ¿verdad? Acá evidentemente es una cuestión política. Porque si el espíritu real... No, pues igual pueden preguntar, Jorge, está en su derecho. Pero yo te estoy hablando de otras comisiones. Si hay un interés, que me parece que se tiene que esclarecer el caso Messer, y si el Congreso está en ese interés, pues también que en el Senado se apruebe esta comisión para investigar el tema de la narcopolítica, las declaraciones de este abogado de que supuestamente dio plata a la campaña de Mario Audo Benítez, eso no ya vamos a ver la hilacha de esto, ¿verdad? Entonces, pero a eso más me refiero. Doctor ¿Hay una Preda, intención o no? No, solamente una aclaración. Yo hablaba no sobre que no puedan preguntar, sino el tema de qué preguntan y cómo interpretan las respuestas, por lo que salen luego hacia la prensa me referí. No me refería obviamente a que no puedan preguntar, por supuesto que pueden preguntar. El tema es cómo procesan aquello que... Primero, cómo hacen la pregunta... Doctor? ¿Qué puede procesar Friedman? Bueno, por eso le decía al inicio que el perjuicio es para el país. Y bueno, Friedman justamente responde a la línea política del actual presidente, el que va a sufrir las consecuencias si nosotros vamos a la lista gris. Y si transmitimos esta cuestión que a la ligera, sin un análisis muy profundo, alguien salga a decir, acá está todo arreglado porque eran todos amigos. O sea, uno puede ser amigo de una persona, pero uno tiene que tener una evidencia concreta que lo vinculan en una operación concreta para decir que... Porque si no, yo también podría decir, bueno, ¿de dónde viene? O van a salir a decir, los que le responden al presidente Carter van a salir a decir, ¿de dónde salió el dinero que lavó Messer? Del lavallato. ¿De dónde viene el lavallato? Del gobierno del PT. ¿Y con quién estaba vinculado el PT en Paraguay? Con Lugo. Bueno, entonces vamos a una situación totalmente, permitidme ser un poco más coloquial, ¿verdad? Un sobra. O sea, yo agarro y digo, vos sos amigo de fulano y por eso tal cosa. No, para transmitir la seriedad a un Estado, uno tiene que decir, bueno, tengo esta evidencia concreta donde la cuenta de Messer se fue a la cuenta de Horacio Carter. Bueno, entonces ahí tenés una operación concreta y ahora vamos a investigar si qué vinculación. Ahora, pero si son amigos, si no son amigos, la misma cosa. Lula fue condenado y acá creo que grupos políticos lo quitaron un comunicado. ¿Apoyándolo? Sí, y estaba condenado por corrupción. Dinero del cual salió y que Messer lavó. Nadie dijo nada sobre eso. Ahí le estaban reivindicando a quien cometió el hecho, al que cometió el hecho de corrupción del cual salió el dinero. Yo te entiendo eso. Claro, entonces, si nosotros comenzamos en el Huiroreí a decir, porque esto es tal cosa, va a venir el evaluador, va a decir, está leyendo los diarios, va a decir, Paraguay es un paraíso lavado de dinero, porque, y en realidad, y yo te puedo asegurar que en Paraguay es más difícil abrir una cuenta que en Estados Unidos. Pero doctor, yo no sé. O sea, es más difícil abrir una cuenta bancaria acá que en Estados Unidos. Bueno, hay que ir a la pausa, doctor. Sí. Hay que ir a la pausa. Ya venimos.
Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a mirar nuestra encuesta habilitada a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI. ¿Crees en la objetividad del trabajo que realiza la comisión bicameral del caso Messer? En un 67% la gente dice que no cree en el trabajo de esta comisión y solamente un 33% sí cree en la objetividad de este grupo. Yo le puedo hacer una consulta Sí, cómo no, al abogado Ricardo Preda, ¿verdad? Con respecto a la decisión del expresidente de la República, Horacio Cartes, hablamos de una indefinición, si él es senador electo, vitalicio, quedó eso más o menos en stand-by, pero ¿era obligatorio que él vaya o no? ¿Está bien de que haya dicho o haya tomado la decisión de responder solamente por escrito? ¿Qué es lo mejor o si está bien cómo actuó, considerando que ahora Friedman dice que se va a recurrir a la fiscalía y si es que eso amerita o no? A la justicia, que un juez defina Sí. en realidad, ¿verdad? Sí, está puedo hacer vinculado eso. Bueno, hay una ley que reglamenta, la comisión está regulada en el artículo 195 de la Constitución y hay una ley reglamentaria del 93, justamente en el contexto que dice Clary de aquellas comisiones de la década del 90. Se quita una ley reglamentaria y en esta ley reglamentaria señala que la comparecencia de personas que tengan algún fuero especial se regirá, y lo dice creo que el artículo 11 de esa ley, por el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal. El Código Procesal Civil habla, y yo leí por las redes, se publicó la nota remitida por el señor Cartes, hablaba de que él no tenía ningún inconveniente en responder todas las preguntas, pero lo tenía que hacer por escrito invocando una calidad de legislador. Sí. Bueno, particularmente, bueno, yo no quiero entrar a un análisis constitucional de si cuál es su figura, porque desconozco el trámite, yo sé que está en un trámite judicial sí. La cuestión, no conozco los detalles. Lo que sí se puede hablar es, y eso sí porque dice la Constitución y no por el caso de Cartes en particular, que si la comisión recurre a la justicia para traerlo por la fuerza pública, eso obviamente es similar a una a una privación de libertad. Según la Constitución, el fuero de detención lo tiene un legislador desde que es electo. Okay. O sea, el fuero de opinión se tiene a partir de que uno ejerce el cargo. Ahora, el fuero de detención uno tiene desde la elección, no desde que asume el cargo, sino desde que es electo. Si vamos a ese contexto, hasta ahora la situación de elección y proclamación de Cartes no ha sido anulado. Lo que falta es que ejerza las funciones y para ello debe jurar. Friedman no fue electo, entonces no tiene fuero. Es otra discusión entre paréntesis. Yo me refiero en paz, Friedman. No, pero ya que está poniendo ese ejemplo el doctor Preda nomás dice qué increíble. Que el fuero uno tiene a partir de que es electo, dice Preda. Yo no voy a entrar en ese juego. Digo ¿cómo llegamos a esta instancia, digo, ¿verdad? Bueno, esas son las cuestiones donde... Por Lugo, donde... Eso es cierto. ¿Vos no le asesorabas al Lugo, doctor? No, al presidente del Congreso, Silvio Velar. Ah, ok. Al que le... Claro, vos pensaste que él armó todo. No. Sí. No, bueno, en el tema, y eso tiene un sentido. ¿Por qué tiene desde la elección? Porque obviamente, imagínense que hay un cambio de gobierno y el gobierno, digamos, saliente, le arma un proceso a los legisladores electos y los manda a apresar para que no puedan jurar, por ejemplo. O sea, por eso tiene la inmunidad de detención desde el inicio. Entonces ahí radicaría una discusión si un juez podría, por la fuerza pública, ordenarle a un legislador electo, aunque esté en discusión si él jura o no, pero electo finalmente, y proclamado, y no solamente electo, sino también proclamado por la justicia electoral, pueda ser, digamos, conducido por la fuerza pública en esas condiciones. Porque acá, y tal vez lo interesante es que Cartes no desiste, no es que él se opone a colaborar, sino simplemente dice, me amparo en tal regla y quiero que sea por escrito. Y ahí entra la discusión de lo que hablaba recién al inicio. ¿Cuál es el fin realmente de la comisión? ¿Quieren esclarecer algo? No. ¿O simplemente quieren armar, digamos, una condición como para demostrar si yo le puedo traer o no le puedo traer a alguien ante mí, ¿verdad? Eso realmente, particularmente me gustaría entender qué es lo que la comisión quiere. Porque yo creo que si
pretende esclarecer, la forma escrita tal vez deje de una manera, digamos, como se dice habitualmente, se deja en documento algo y lo que diga Cartes en ese documento finalmente ya no va a tener ningún, y aparte va a tener el tiempo para redactarlo, así que no puede alegar ninguna confusión ni nada al responder como lo hace uno oralmente. Entonces, si el fin de la comisión es esclarecer, bueno, yo creo que la forma en que queda cuando uno escribe algo es mucho, digamos, mucho más fuerte de lo que uno dice, porque uno siempre en el momento de la entrevista uno puede decir, bueno, me confundí, no entendí bien la pregunta, pero si uno tuvo todo el tiempo para contestar por escrito, no puede decir que le confundió la pregunta y respondió mal, así que... Y encima dejar por escrito. Dejar por escrito, o sea, es... No, yo opino lo mismo del doctor Preda, si vos realmente lo que querés es ver la luz, y si la declaración del individuo convocado por la comisión bicameral sirve por escrito de manera oral, es una prerrogativa que tiene en este caso un miembro del Congreso, ya sea porque fue electo o porque la Constitución le dice que es vitalicio. Por los dos lados. A mí me parece sí que efectivamente se busca, porque, doctor Preda, no nos engañemos, en el periodismo también se hace este trabajito, ¿no? Tal vez de buscar la humillación de alguien, en el sentido de que, bueno, va a tener que entrar y salir por aquí el corralito, le ve a Claudia Aguilera corriendo con el micrófono y fulanita de Telefuturo y todo, y la misma pregunta, todo, me parece que eso es lo que están buscando, porque la respuesta del individuo convocado por la comisión bicameral, en este caso un expresidente, senador vitalicio ahora, porque no pudo asumir su senaduría activa, entonces por escrito. Y si pones una coma mal, te compromete mucho más, como dijiste. Sí. Pero también tiene que ver, digo, quién está al frente de estas comisiones. Supongo ahora que se aprobó un diputado que se cree ahora esta comisión para investigar lo de la narcopolítica. Ahí también va a tener mucho que ver que quien esté al frente de esa comisión sea mínimamente un parlamentario que tenga cierta honorabilidad y que goce la confianza de la gente. Y que se espere, ahí está el resultado de la encuesta, que se plantee la objetividad. Es lo mismo, se aprueba la comisión narcopolítica y le pongas un, no sé, cartista recalcitrante que te va a buscar la historia de vincularle a Cucho con Mario Abdo Benítez. Y en este caso, el caso Mesa, le pones a Friedman, ya sabemos las cosas que decía Friedman, y ahora, entre paréntesis, que está siendo investigado por el caso de cuando estuvo al frente de la gobernación de Guairá, hoy le designaron a una fiscal. O sea, entonces, ¿dónde está para transmitirle a la gente que finalmente es lo que importa o debería, más allá del pase de factura, política, etcétera, etcétera, que esto se aclare, ¿verdad? Pero lo que hoy nomás se percibe es que todo esto es para pasar factura y la vendetta y la venganza política. Entonces arma todo un show, todo un circo con este tema. Todos los días hablamos de Messer, mientras todos los días hablamos de Messer, acá se fugaron dos pesos pesados de la agrupación especializada, o los perros están aprovechando las instituciones públicas para hacer sus grandes negociados con las licitaciones, ¿verdad? Eso más me refiero. Bueno, eso ya es un tema que... Pero yo creo que la comisión sí debería transmitir credibilidad. Vi por los medios también que se opusieron a que algunas personas a quienes vinculan con Horacio Cartes integren esa comisión. Sin embargo, el presidente, en este caso Friedman, abiertamente demuestra, digamos, una animadversión personal. Pues yo puedo hacer una crítica funcional, obviamente, todos tenemos derecho a hacer una crítica funcional y no tiene nada malo que yo, digamos, integre luego un órgano si hice una crítica funcional hacia alguien, es decir, hacia sus funciones, pero cuando ya va al ámbito personal, bueno, es muy poco probable que la decisión que yo tome contradiga mi posición personal hacia alguien, ¿verdad? O sea, ya yo creo que está, digamos, dicha cuál va a ser la decisión de las personas que abiertamente demuestran una animadversión personal. No me refiero a la crítica funcional, o sea, yo puedo criticar el gobierno, Horacio Cartes, es una cosa. Eso no me inhabilita para ocupar, digamos, un cargo dentro de esa comisión. Pero cuando el ataque ya es personal, bueno, entonces obviamente ahí hay una circunstancia que de alguna manera siembra cierta duda sobre mi objetividad, porque ya me meto con la persona directamente. En cuanto a
finalmente si esta comisión va a emitir, creo que tienen 60 días hábiles, no sé cómo están dentro de ese plazo, para emitir un informe. Yo creo también que es un plazo demasiado corto para este tipo de cuestiones, ¿verdad? Yo creo que, no sé si ellos van a pedir, creo que ambas cámaras le tienen que ampliar por un plazo igual, pero si no lo es 60 días hábiles, creo que es un plazo bastante corto para hacer un informe serio y poder analizar no solamente los testimonios de esas personas, que van a haber más testimonios por lo que veo mañana, sino documentos, me imagino, que tienen a la vista, interpretar, como les digo, esos documentos, ver con sus asesores y quitar una conclusión medianamente importante. ¿Sobre qué va a ser la conclusión? O sea, yo no sé si van a concluir sobre si se dio un caso de lavado de dinero o no, porque dudo que eso tenga sentido porque hay una investigación penal. Si hubo una responsabilidad política de alguna de las personas que intervinieron en el trámite, bueno, ninguno de ellos ya ocupa ningún cargo, ¿verdad? O sea, ninguno de ellos ocupa ningún cargo. O sea, ¿cuál es el efecto que va a tener ese dictamen, digamos? Y claro, realmente es vinculante con las investigaciones abiertas tanto en Brasil como en Paraguay. Igual me parece que hay que dejarle hacer su trabajo a esta comisión y si se equivocan, peor para ellos, les va a ocurrir lo mismo que pasó a finales de los 90 con la bicameral que mencionamos. Me parece que hay que dejarle de seguir trabajando y que declaren todos los que tengan que declarar por escrito o frente a ellos allí. Pero si ellos fallan, ¡pah! Esta no se levanta más y dentro de 20 años vamos a otra comisión bicameral de ilícitos, no bilateral, como dicen los... ¿Quién va a determinar si fallan o no fallan, verdad? ¿Cómo? ¿Quién va a determinar si fallan o no fallan? Pero la opinión pública, che, papá, cuando se cometen injusticias, por eso te puse el ejemplo, que a las siguientes elecciones legislativas, después de las fallas de esta comisión bicameral de finales del siglo XX, ni uno fue reelecto. Pero y la comisión... Muy alevoso, pues. Eso que está mencionando. Y esto no es alevoso. Claro, pero hay una campaña mediática que la sostiene. Y van a morir también, como murió Diario Noticias, como murieron otros medios y como murieron otros comunicadores. No morir a 2 metros bajo tierra, sino morir en los medios. Si querés te los puedo mencionar, yo no tengo problema. No hace falta. Benjamín, Estelita, si puedo seguir. ¿Querés más? A ver, así un poco más. Después, en la pausa. Bueno, gracias, doctor Ricardo Preda. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos siempre a las órdenes en estos temas y yo vuelvo simplemente para cerrar. Esto es un tema muy delicado, o sea, el que va a salir perjudicado de esto, si se transmite de una manera... con el fin de joderle la vida a Horacio Cartes, en realidad no se están dando cuenta y por eso el ministro actual de Hacienda salió rápidamente a aclarar dónde se compran los bonos, ¿verdad? O sea, acá más o menos la comisión salió a decir que se fue en el Ministerio de Hacienda y se le dio los bonos a Messer, ¿verdad? O sea, todo esa es la cuestión de que nadie conoce ahí de cómo funciona el mundo financiero y salen a decir cualquier cosa. El propio ministro del actual gobierno salió a aclarar de qué se trata una venta de bonos y que obviamente no tiene nada que ver, el Estado no está vendiendo sus bonos a las personas, eso se vende a través de casas de bolsa, no tiene nada que ver, el Estado no está viendo a quién. Yo te puedo asegurar que Messer no habrá comprado solamente bonos del Estado paraguayo, o sea, habrá comprado bonos de otros países también, ¿verdad? O sea, como inversión, así que... ¿Vos sos el abogado de Messer? No. ¿Pero está a disposición o no? No, particularmente no, yo tiene abogados Messer y no tengo ningún interés en entrar en ese ámbito. Doctor Preda, gracias por el tiempo. Doctor. Gracias, doctor. Vamos a la pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a hacer el cierre de la encuesta que habilitamos sobre la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el caso Messer. La consulta era: ¿crees en la objetividad del trabajo que realiza la Comisión Bicameral del caso Messer? En un 64% de la gente dijo que no y un 36% dijo que sí. Cerramos este tema y vamos a hablar acerca del Instituto Nacional de Nutrición y Alimentación. Digo bien, Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAM.
Lo que pasa es que existe una resolución que es cuestionada por profesionales químicos principalmente. Ellos alegan de que esta resolución que de alguna u otra forma excluye la obligatoriedad del registro de establecimiento de alimentos para la habilitación de lugares de venta y preparado de comidas. Excluye, por ejemplo, a bares, copetines, de acuerdo a lo que explicaban. Ellos cuestionan entonces, en este sentido, esta resolución del INAN porque dicen que al excluir esta obligatoriedad se expone a la población a enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero los detalles a continuación en el informe. Diversos gremios de profesionales químicos rechazan la resolución 578/18 del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAN, porque atenta contra lo establecido por el Código Sanitario, exponiendo a la población a posibles enfermedades transmitidas por alimentos. Esta resolución excluye la obligatoriedad del registro de establecimiento de alimentos para la habilitación a lugares de venta y preparado de comidas como bares, restaurantes, copetines, cantinas, pizzerías y cafeterías, entre otros. Los químicos alegan que el Ministerio de Salud pretende pasar por alto la previa autorización sanitaria para la habilitación del local a cargo del municipio para proceder directamente ya a la inspección. Ratifican que los criterios de inocuidad de alimentos deben ser verificados por un profesional de la salud independientemente al tamaño de la empresa y agregan que esto afectaría principalmente a la población más vulnerable, niños y ancianos. La consulta que hacemos sobre este tema dice: ¿crees que el INAM debe reforzar controles en locales gastronómicos? ¿Sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COGPI. Bueno, gracias Claudia. Un tema interesantísimo, pero que está pasando desapercibido en los medios de comunicación, lamentablemente. Esto le puede tocar a cualquiera, señor. Estamos hablando de los alimentos que ingerimos en cualquier lugar del país. Por eso me gustaría arrancar con Emanuel Prat, de la Asociación de Ingenieros Químicos. Ingeniero, ¿cuál es la resolución del Ministerio de Salud tan polémica como aquella que obliga a la gente a la receta para los antibióticos? Esta, sin embargo, esta resolución pasó absolutamente desapercibida. Bueno, muy buenas noches, Clary, muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, esta resolución en cuestión es la 578, que entró en vigencia a partir del 23 de octubre de este mes, ¿verdad? Que es una resolución que viola a la ley del Código Sanitario en varios artículos, ¿verdad? Y si me dejan, les quiero comentar en cuáles artículos para que la audiencia se ponga un poco al tanto de la situación. El artículo 100 de la ley del Código Sanitario establece que la instalación y el funcionamiento de cualquier establecimiento abierto al público requerirá de la previa autorización sanitaria del Ministerio. En el artículo 162 de la misma ley reitera nuevamente, cosa que nosotros, ¿verdad?, los profesionales químicos no logramos entender cómo los directivos del INAN no se percatan de esto, que te leo de vuelta. Para la habilitación de un establecimiento de alimentos para consumo humano del público, será requisito previo e indispensable contar con la correspondiente autorización del Ministerio de Salud. Está bien, lo que nosotros queremos dejar en claro que la habilitación de un establecimiento es algo crucial, digamos, para que estos entren a operar y sacar productos al mercado. ¿Por qué? Porque la habilitación implica que cualquier establecimiento de alimentos debe de implementar ciertos requisitos y cumplir con ciertas normativas e inclusive en lo físico mismo del local para garantizar que el producto llegue al consumidor en forma inocua. ¿Pero qué dice la resolución 578? ¿En qué cambia la vida laboral de ustedes y en qué puede afectarnos a nosotros? Mira, particularmente en lo laboral yo no quisiera insistir, ¿verdad? Porque nuestra preocupación está realmente en lo que contradice a la ley y en lo que le pueda llegar a afectar al público, porque más allá que seamos profesionales químicos, todos somos consumidores, ¿verdad? Esta resolución 578 en su artículo 20 establece que los servicios de alimentación
no serán necesarios que estos sean habilitados para empezar a operar en el mercado. Te digo, básicamente... Habilitados por el Ministerio de la Resolución, que es el Ministerio de Salud. Claro. La ley establece que todos los locales abiertos al público deben de ser habilitados. Sin embargo, esta resolución, que es de un carácter inferior a una ley, establece que no necesitarán de habilitaciones. Te voy a decir cuáles son estos tipos de locales. Estamos hablando de cantinas escolares públicas y privadas, comedores públicos y privados, patios de comida, servicios de alimentación hospitalarias públicos y privados. Imagínense que los servicios de catering hoy en el IPS ya no requerirán de habilitación para poder proveerle a todos los internos del hospital que no están comiendo ahí porque quieren, sino que porque es una cuestión que no le queda opción. O sea, un internado no tiene la opción de elegir yo como acá o como allá. Y justamente el Ministerio de Salud es la institución que debe de velar por el cumplimiento y las exigencias de la ley del Código Sanitario. A ver, ingeniero Prat, yo tengo que insistir en una cuestión. A nivel profesional, esta resolución 578 del 23 de octubre del ministro Mazzoleni, ¿les excluye a ustedes laboralmente de algo? Le pregunto, le insisto, yo entiendo el bien común, pero usted está acá en representación de una asociación, pues, de ingenieros químicos, por eso le vuelvo a insistir. Te contesto, no. Nada, no le afecta laboralmente a usted. Es más, en uno de los artículos establece que todos los locales deben de contar con un profesional químico. O sea, que acá no viene, por eso te digo, y soy claro, que acá no viene por lo laboral. Excelente. Acá viene por nuestra preocupación como profesionales. Es muy interesante entonces el punto de vista. Usted sí coincide, mi compañero, porque o sea, yo pensé que estaba defendiendo, haciendo espíritu de cuerpo, defendiendo a lo mejor. No. Te digo, en el artículo 22 o 23 de esta resolución justamente especifica que todos los locales de servicio de alimentación deberán contratar un profesional químico, deberán contar con un profesional químico. Ingeniero Prat, ¿me permite ir? Está la doctora Laura Arbo, de experiencia en el tema porque fue directora del INAN. Doctora Arbo, ¿está al tanto de esta resolución? ¿Qué implica? Entonces, vamos a ampliar ya este espectro, no solamente a los ingenieros químicos, sino a nosotros consumidores finales. ¿Qué implica esto? Mira, Clary, realmente es preocupante. En relación a lo que es inocuidad de alimentos, ¿verdad? El rol del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es velar por la salud de la población paraguaya. Eso es un rol indelegable. Yo no puedo decidir hoy, sabes que no me da el cuero para poder hacer eso, voy a pasarle a los municipios. Eso está en la Constitución, está en el Código Sanitario, y el Código Sanitario es la ley con la cual nos manejamos en el Ministerio de Salud Pública. Que mencionó el ingeniero. Es cierto, es una ley del año 80. Hay como 4 proyectos de ley entre el Ministerio de Salud y el Parlamento como para actualizar algo que para nosotros es extremadamente importante. ¿Por qué? El Paraguay no tiene un código alimentario como lo tiene Argentina, como lo tiene Chile, como lo tiene Uruguay, en el cual el marco normativo está para todos, llámese provincias, llámese municipios. Existe una ley marco, macro, que todas debemos cumplir. Nosotros como país no lo tenemos. Doctora, allí quiero, por favor, para graficar nomás. Es decir, yo tengo un supermercado ahora, supermercado Jorge Alberto. Tengo un patio de comidas y yo ya no necesito que el INAM venga y me autorice el local ahora. No. Qué peligroso esto. ¿Y queda a cargo de la municipalidad? Queda a cargo de los municipios. Imagínate los baches en la calle, imagínate cómo va a estar nuestro estómago ahora, ¿verdad? Porque Ferreiro es el que tiene que autorizar esto ahora. Porque acá me dicen que anteriormente, no sé cómo es ahora, INAM, prácticamente había como una intención, un ensañamiento contra los locales gastronómicos que invierten en infraestructura para que cumplan, que me parece fantástico que cumplan las reglas, pero mientras tanto vemos los pancheros, cantineros, food park que se abren así como sin ningún tipo de control, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo, o sea, existen roles de cada uno de los integrantes de lo que sería el Sistema Nacional de Inocuidad. Se generó, si fue en el 2012, si no estoy mal, un plan nacional para tener un Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria en que cada uno iba a formar parte de esa red, en el cual iba a estar el Ministerio de Salud, SENAVE, SENACSA y los municipios. En este minuto estamos dejando de reglamentar algo y te digo a vos, municipio, encárgate. Vos no tenés la más pálida idea de lo que tenés que hacer. No existe como en Argentina un código alimentario argentino que te dice que tenés que hacer como provincia o como municipalidad. Entonces, las reglas son claras para todas.
Entonces, la idea, porque ¿qué era lo que nosotros teníamos? La mayor cantidad de intoxicaciones alimentarias se hacían en los patios justamente de los supermercados, en los shoppings. Entonces, era el común denominador. Pero, ¿qué sucede en este país? Y le pregunto a ustedes dos, ¿alguna vez habrán tenido una intoxicación alimentaria? Y si fueran a consultar al médico, por más de que porque es una enfermedad de declaración obligatoria. O sea, yo médico que te atiendo en la urgencia, tengo que decir, Clary Arias tuvo una intoxicación alimentaria y tiene que empezarse un proceso de investigación. ¿Dónde comió? No se hace. A ver, tengo una noticia de último momento. Me está escribiendo el viceministro de Salud, el doctor Rolón, Julio Rolón, y me dice que esta resolución está suspendida por el lapso de 6 meses hasta tanto se echarle más sobre el tema con todo el mundo. ¿Qué es lo que querían ellos? Me dice el doctor Julio Rolón, se suspendieron los efectos de esta resolución por 6 meses. En este lapso vamos a analizar los alcances y por supuesto obraremos conforme al Código Sanitario. Por el momento todo sigue igual, sigue vigente el Código Sanitario. Así que, bueno, queríamos mencionar eso, ¿no? Y por supuesto se excusa. El doctor Rolón tendría que haber estado acá, pero llamativamente tiene una infección por consumo de mayonesa, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Cuándo se suspendió? Ahora, ¿verdad? Antes que nada. Ahora. Voy a preguntarle al doctor Rolón cuándo corre esta suspensión. Nosotros estamos al tanto. Por eso quiero explicar un poquitito cómo viene la mano. Antes que nada, ¿verdad? Nosotros, una vez que iniciamos esta lucha, tocamos todas las puertas que sean necesarias para poder tratar de esclarecer cuál era el fondo, cuál era el motivo del porqué de esto, ¿verdad? Porque nos enteramos de esto a través de chismes de pasillo. Entonces lo primero que hicimos es contactar con la directora del INAN, que en ese entonces, bueno, y hasta ahora sigue siendo la licenciada Elcio Velar, justamente para hablar sobre la cuestión de esta resolución que iba a salir, ¿verdad? Nosotros no teníamos a mano el contenido de las mismas. Y en su momento justo nos habíamos acercado, le habíamos preguntado, ¿verdad?, qué grado de verdad tenía esto de esta nueva resolución, y ella nos había manifestado que no es necesario que nosotros estemos al tanto, ¿verdad?, de que solamente íbamos a desayunarnos esto. Y bueno, tal cual se dieron las cosas. Yo quiero agradecer realmente al doctor Rolón, porque él también nos recibió. Nosotros le habíamos planteado esta preocupación que teníamos en cuanto a la violación de las leyes, y él se había demostrado realmente preocupado también por esta situación, ¿verdad? Lastimosamente yo tengo entendido que ahí por los niveles, yo creo que no le compete lo que es el INAM, pero también hicimos una reunión con el ministro mismo de Salud, donde también él se demostró preocupado por esta situación, y justamente había manifestado las intenciones que tenían, digamos, de solucionar, ¿verdad? Luego de eso nosotros habíamos metido una nota justamente manifestando todas las contradicciones que habían con la ley y el peligro que esto podía acarrear en un futuro. ¿Se les escuchó entonces? Porque a raíz de esto, esta suspensión de los efectos de la resolución. ¿Qué es lo que te decía? Es lo que reclamaban ellos. Claro. Bueno, solamente que hay una suspensión de 6 meses. Bueno, pero ganamos todo tiempo, ¿verdad? Para seguir discutiendo. Momentáneamente sí, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? La dirección del INAN se sigue planteando firme en esta posición mediante otras reuniones que habíamos tenido, e inclusive en relaciones en base a radios y demás entrevistas que se le había realizado. Con un ratito, ingeniero. Doctora Arbo, Jorge te tiró una bomba y no sé si evadiste o no evadiste. No, el tema, pues él puede hablar de la informalidad, pues no le gusta este tema de los informales. Come bien, ya antes comía en el panchero. Lo que dice que hay mucha carga burocrática sobre los formales. Sin embargo, en la informalidad uno puede agarrar, no sé, un Icheriche Scoli, creo que le dicen ustedes, ¿verdad? O sea, ¿me explico, doctora? Esta resolución, al contrario, va a hacer que justamente se incremente la informalidad. Porque ¿qué tengo que hacer yo como ente rector? Conocer el universo. Tengo que saber la cantidad de instituciones que están registradas, o por lo menos iniciar ese proceso de habilitación. Para los controles, podemos trabajar con los municipios perfectamente. El Código Sanitario nos faculta al Ministerio de Salud de hacer eso. Entonces, a controlar pancheros, vomiteros. A controlar el universo. Es difícil porque ahí tendríamos que trabajar con las municipalidades. Ustedes saben
que tenemos un montón de municipalidades en este país, de municipios, 251. de los cuales 2 podríamos decir que tienen servicios que podrían prestar, que tienen un laboratorio que podría trabajar en la toma de muestras y tiene como 3 o 4 inspectores que pueden trabajar, que es la Municipalidad de Asunción y el municipio de Luque, con el cual hemos trabajado alguna vez. Pero el resto no tiene noción de lo que tiene que hacer. Entonces, ¿yo cómo voy a delegarte, Clary? Decir, ¿sabes qué, Clary? De ahora en adelante yo quiero que vos seas rubio y ojos azules. Y saco una resolución. Te vas a decir, Laura, no lo puedo hacer. Claro, porque acá lo que pasa es que los municipios, doctora Arbo, ingeniero Prat, habilitan locales gastronómicos, ¿verdad? Con el único afán de recaudar, ¿verdad? Y después, si te morías ahí de una infección, olvídate, una mayonesa casera mal preparada, olvídate, no le importa. Este es un tema que ahora que hablamos porque saltó lo de la resolución, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos planteado la necesidad de ejercer los controles? ¿Te acuerdas el tema de esta famosa marca? Ya no quiero decir el nombre de los ratones. Sí. Todo un escándalo que armamos, empezaron allí desde el municipio, en teoría, hacer esos controles, pues eso se dejó. Eso se acabó, o sea, me da la sensación de que estamos muy expuestos y ahora vamos a tener este tipo de problemas con una temperatura el verano, tan elevada, 40 el calor, grados, mayonesa, y ves la salsa de los lomiteros allí, que a mí me encanta, ¿verdad? No es como dice él, me encanta a mí, pero que lo puedo ¿quién hacer? te garantiza que esté bien? A eso Ya es lo te que voy, entiendo, pues, te a eso es lo que entiendo. voy. Todos estamos expuestos, totalmente de acuerdo en eso, pero para eso hay que fortalecer a las instituciones que tienen. Como el INAM. El INAM, en mi mejor momento, creo que llegué a tener 7 inspectores. Para todo el país. Para todo el país. Imagínate qué hacer con Imposible. Entonces, es imposible. Y es imposible decir, yo voy a hacer supervisión y control si no conozco el universo. Hace poco hubo el caso de este niño que fue maltratado y la ministra dijo, ¿cómo yo voy a, si yo no habilité esta guardería? Y tiene toda la razón. ¿Cómo va a conocer un universo si no sabemos quién está ejerciendo? Lo mismo va a pasar en lo que es almuerzo escolar. Mi mayor preocupación va en relación a lo que es almuerzo escolar. Por un lado, porque estamos dejando de cumplir lo que dice una ley. Eso es lo más... Y yo creo que realmente hay algún error en el proceso de asesoramiento en relación a esta reglamentación. Bueno, por algo también está un poco, Claudia me está mirando mal, quiere preguntar. Ah, disculpe. Porque Clary ni me mira. No, disculpe. Doctora, yo le quiero hacer una consulta y quiero ir un poco más allá. No estoy segura si la función principal del INAM puede ser controlar estos locales gastronómicos, ¿verdad? Cumpliendo una de las funciones. Entonces, en ese sentido, al quitarle esa responsabilidad de dar la habilitación a los locales gastronómicos, ¿existe la posibilidad que la intención del Ministerio de Salud sea absorber esa tarea y eliminar el instituto? La verdad que sería una catástrofe, ¿verdad? ¿Pero existe esa posibilidad? Y ojalá no sea la intención de nadie. El Ministerio de Salud tiene ese rol. El INAM es el que lleva adelante lo que es fiscalización y control porque es el ente rector. Ahora voy a leer este mensaje anónimo, pero vale también. El INAM está exento de corrupción. El INAM es una vergüenza. Nosotros somos dueños de una marca importante de venta de jugos naturales y ensaladas de fruta en los shopping. Tenemos todos los locales en regla verificados, pero igual nos visitan los fiscalizadores para intentar dialogar y después ves que en la esquina venden lo mismo sin ningún tipo de control. Es la lucha que mencionaba Torres, ¿no? Entre formales e informales, entre los que apuestan por pagar IPS a sus empleados, tener un local bien puesto. ¿Me explico, ingeniero? Es una lucha en este país. Y mira, Clary, realmente la preocupación es bastante, ¿verdad? La verdad es que lo que nosotros vemos como profesionales químicos es que el INAM debe potenciarse. El INAM debe hacer una campaña de concienciación, justamente salir a hacer los controles correspondientes y fortalecerse como institución. No tipo estar liberando una obligación que ellos tienen mandada por una ley y a la vez debilitarse. Imagínate que todos estos locales queden totalmente liberados sin ningún tipo de habilitación por el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la finalidad de una habilitación? La finalidad de una habilitación es garantizar que ese establecimiento cumpla con las reglamentaciones mínimas y disminuya las posibilidades de riesgos para que un consumidor pueda intoxicarse. Con esto, lo que estamos haciendo es ampliando las posibilidades de riesgo.
Bueno, se nos fue el tiempo, pero yo lo que quiero en el futuro, doctora Arbo, si veo el sellito del INAM, entro más tranquilo a comer algo. Esa pues es la idea, ¿verdad? La idea es generar en algún minuto una institución que tenga ese peso a nivel país. Así en mismo. este minuto creemos que es una institución debilitada al cual el Ministerio de Salud debe apuntar a fortalecer. Doctora Laura Arbo, el INAM, justamente cuando estaba la doctora Laura Mendoza Arbo, dio el dato, el 50% de la comida en Asunción se tira, hasta ahora. Almuerzo escolar. Almuerzo escolar. Imagínate, ¿quién hizo algo al respecto? Nadie. Nadie. Bueno, gracias, ingeniero Prats. Muchas gracias. Claudia. Cerramos la encuesta que habilitamos sobre este tema. ¿Crees que el INAM debe reforzar los controles en locales gastronómicos? En un 93% la gente dijo que sí y solo 7% que no. Lapidario, ¿no? Sí. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Viene el señor Salvador Icar. Buenas noches.